Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Aquí nuevamente el despertador trayéndole las últimas noticias, los últimos acontecimientos. Después de una semana trágica, por decirlo de alguna manera, a nivel geopolítico y político en el mundo, se han dado muchos eventos que no podemos dejar de hablar de ninguno de ellos, así que por lo tanto tal vez me haga un poquito extenso, pero vamos a tener que hablar sobre el accidente que tuvo el presidente iraní donde falleció. Tenemos que hablar sobre el atentado de Zico, el primer ministro de Eslovaquia, y indudablemente que también tenemos que hablar como muy importante tema el de la acusación de la CPI en cuanto a la culpabilidad de genocidio del señor Netanyahu y su presidente. Así que aquí tenemos mucho de qué hablar. Vamos a comenzar entonces con el tema de Irán, que hay mucha, se habla mucho, se supone mucho, se piensa que pudo haber habido un atentado. Eh, más, yo tuve la duda, sinceramente tuve la duda, en el primer momento tuve la grandísima duda de que podría haber sido tanto el Mossad como la CIA, o en su defecto algún grupo que trabaja para estas agencias internacionales. Eh, Más hasta donde están llevando las investigaciones de Irán, supuestamente, hasta donde están llevando la investigación, todo indica que lamentablemente fue un accidente. Así que disculpen que desvío la mirada, estoy hablando para dos cámaras, para dos programas diferentes. Este, y indudablemente que se pensaba que quedaba un vacío de poder en Irán, mas no es así. Ellos ya están trabajando en esta posibilidad de llamar a elecciones de aquí a poco, nuevamente. Quedará el vicepresidente a cargo por unos 50 días aproximadamente y después llamarán a elecciones. Eso es una cuestión interna de Irán también, digo, poco podemos opinar nosotros qué es lo que van a hacer o deben de hacer o no. Eso le compete a Irán y nada más que a Irán. Lo que sí deja una pérdida enorme porque Ibrahim, sin duda, Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, tuvo mucho que ver con tal vez la paz que se estaba manteniendo con Israel en las respuestas militares, porque creo que él era el freno en realidad a responder con mayor severidad y a responder con mayor fuerza. Él optaba por la paz, como así también su ministro de Relaciones Exteriores. Pero bien, las cosas son así. Aparentemente entonces, mis amigos, fue un accidente. No se piensa que haya sido un atentado. Así que por lo tanto, eh, esa noticia queda ahí hasta esperas, lógicamente, de un resultado final con respecto a este accidente. Luego, entonces, el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, indudablemente deja, ¿cómo les puedo decir? No sorprendido, porque los grupos de inteligencia, de tanto de Ucrania como la CIA, el Mossad, el MI5 y MI6 y todas las agencias de inteligencia que trabajan para meter el terror, para provocar el terror, el terrorismo en el mundo, que son estas agencias. No piensen que es Al-Qaeda, que es Al-Nusra, todo eso que nos metieron en la cabeza, son creados por ellos, los usan ellos, para eso los usan, ¿no? Para meter el terror, el miedo, el caos.
fueron creados por ellos. Ellos te dan el mal y te dan la cura también después. Te venden lo mismo. Creo que aquí sí es un atentado político, es un atentado terrorista, si bien se le toma como intento de asesinato, y no es un intento de asesinato, es un acto de terrorismo. Creo que sí que está involucrado Ucrania, creo que sí que está involucrada la CIA y alguien más. Esto no fue accidental o porque a un escritor, a un humilde escritor se le ocurrió que no me gusta cómo gobierna este hombre, voy a ir y lo voy a matar. Se le encontraron mensajes a la mujer de este criminal y se están estudiando esos mensajes que recibía de la inteligencia ucraniana. Deja mucho que pensar, lógicamente. Pero para no hablar de suposiciones, está todo ahí, está en investigación. Hasta que no se llegue al fin y al fondo del asunto, no se podrá determinar quiénes son los responsables atrás de este intento de magnicidio en un acto terrorista contra el primer ministro. También es un mensaje, en cierta forma, es un mensaje a los otros primeros ministros que se oponen a la ayuda de Ucrania, como Hungría, Serbia. Son naciones que están diciendo no a la ayuda militar a Ucrania y no al apoyo en dinero a Ucrania, porque saben que termina en manos corruptas, porque es una nación corrupta. Entonces, indudablemente que aquí tenemos un mensaje hacia los disidentes, por decirlo de alguna manera, para la comunidad europea. Estas tres naciones son disidentes, son opuestos, son contrarios, a pesar de formar parte de la OTAN inclusive algunos. Indudablemente que es como enviar un mensaje: hagan lo que nosotros queremos, hagan lo que nosotros decimos, o de lo contrario seguirán el mismo camino. Pero se ha abierto otra puerta en este infierno. Se ha abierto Georgia. Georgia. Estados Unidos hace muchos años que le tiene hambre, le tiene ganas a Georgia. Y viene haciendo todo lo posible para poder influir en Georgia. Ahí acaban de votar en el Senado una ley que es anti-agencias privadas, anti-ONG, anti-agentes externos, porque así como lo tiene Estados Unidos, así como lo tiene Israel, así como lo tienen otros países que controlan esas ONG que traen dinero para apoyar de alguna manera a disidentes, a opositores al gobierno, a las campañas contra el cambio climático, que es una falsedad tremenda. En fin, estas ONG, muchas de ellas, les puedo asegurar, no son santas. Son representaciones clandestinas de la CIA, del MI5 y MI6, del Mossad, en fin. Son la forma que tienen ellos de llegar a practicar el espionaje justamente y el tratar de contratar personas internas de esa nación que lógicamente los investigan, los estudian, los siguen para ver si puede resultar en un buen candidato para hacer espionaje interno y para levantar esas masas, para empujar esas masas a la revuelta. Ellos lo que quieren en realidad en Georgia, para decirlo en pocas palabras, ellos realmente quieren un segundo Maidán, Maidán 2.0. El problema es que Rusia no le va a permitir a Estados Unidos un segundo Maidán. Más allá de que Georgia es soberana, independiente y todo lo demás, Rusia tiene sus medios para evitar de que ocurra el segundo Maidán. ¿Qué es lo que pretende la Comunidad Europea, la Unión Europea en su conjunto, el G7, Estados Unidos?
Todos estos monstruos que quieren de alguna forma cerrarle todas las salidas y entradas o pasajes, todo lo que signifique acorralar a Rusia, ellos quieren, de cualquier forma. Entonces, esta situación que se está dando en Georgia, indudablemente, no deja de ser muy importante y hay que estar observando muy, muy detenidamente. Porque esto no termina aquí, esto va a tener consecuencias todavía que nos van a dejar bastante preocupados, por decirlo de alguna manera. Entonces, quiero que ustedes lo vean en el mapa, vean la situación de Georgia, cómo está situada, dónde está Ucrania, en fin, ustedes vean, observen eso allí, busquen en el mapa y se van a dar cuenta geopolíticamente dónde está colocada Georgia, lo que significa Georgia para Estados Unidos y lo que significa Georgia también para la seguridad de Rusia. Volviendo entonces al tema principal, que sería el señor Netanyahu, que está con la orden de captura mundial, algo que no pensábamos que se podría dar o hacerse realidad, se hizo realidad. Tenemos la orden de captura mundial del señor Netanyahu por crímenes de lesa humanidad, por genocidio y por usar el hambre como arma de guerra. Entonces, indudablemente aquí tenemos algo que va a dar mucho que hablar. Pero más allá de que se lleve a concretar la detención del señor Netanyahu y su vicepresidente, que yo tengo algo para discrepar aquí. Si vamos a poner a 3 integrantes del Hamas, que la CPI determinó, ¿por qué no poner también a los generales, los principales, que insisten en esa guerra terrorista contra los civiles palestinos? Porque no es solamente estos dos cabezas. Hay 5 o 6 cabezas más importantes allí en el gobierno de Israel que deberían de ir también para la prisión, como así lo solicita la CPI, de 3 personajes de Hamas. Porque si no tendría que ser la cabeza de Hamas, únicamente. No los dos que siguen las órdenes del principal. Más aún así con todo, el mundo está feliz y cada vez, ahora más todavía, 3 países europeos se sumaron a aquellos 143 países que apoyan un Estado palestino. Hoy tenemos 146 países que apoyan a Palestina y que quieren que Palestina tenga su Estado, como debería de ser en su propia tierra y como debería de haber sido desde hace 75 años. Porque Palestina ya existía allí. Palestina no robó ningún pedazo de tierra, ya estaba allí, era su Estado, era su nación que la dejaba compartir con Israel. En este caso entonces, señores, se le está devolviendo el derecho a ser un Estado a Palestina. Se le está devolviendo y se le está dando la razón al Estado palestino. Y está dejando ver que lo que fue el Estado supuesto, falso, Estado ocupante palestino, israelí, fueron criminales. Este genocidio y este crimen no comenzó el 7 de octubre del 2023. Esto comenzó hace 73 años, 75 años. Esto comenzó ya hace muchísimo tiempo. Porque sistemáticamente fueron matando, masacrando, echando de sus casas, aterrorizando a los niños. Después dicen que no quieren, que tienen que matar a los niños porque son los futuros terroristas. Mas ellos los viven aterrorizando todo el tiempo, desde pequeñitos. Los arrastran, les sacan las bicicletas, se las incendian, les entran a las casas a las 2, 3 de la madrugada. ¿Y eso qué provoca? Israel plantó Hamas. Israel lo regó
todo el tiempo a Hamás. Lo formó Israel. Claro, se le dio vuelta, luchó contra Israel y todo lo demás. La historia es otra, pero ese crimen de Hamás del 7 de octubre es como comparar la Segunda Guerra Mundial con el evento que ocurrió en Yugoslavia, por ejemplo. En proporción, lo que hizo Israel durante 75 años y lo que está haciendo ahora a la luz del día, es como comparar la Segunda Guerra Mundial con lo que ocurrió en Yugoslavia. Entonces, el mundo está entendiendo de que Israel es culpable. El mundo está entendiendo hasta qué punto el señor Netanyahu es culpable, corrupto, bandido y criminal. Indudablemente que los sionistas se agarran de esa palabra sagrada de ellos que es el antisemita. Y yo quiero explicarles aquí que semitas son los palestinos. Entonces el mundo no es antisemita. El mundo es antisionista, porque es una secta, es un grupo. Los sionistas son un grupo. Ni siquiera son una religión. Ellos no creen en la religión en realidad. La utilizan, se amparan en la religión para poder operar. Pero en realidad, el mundo no es antisemita. El que yo esté aquí hablando en contra del señor Netanyahu o en contra de lo que Israel toda está haciendo con Palestina, no significa que soy antisemita, porque no lo soy. Nunca fui antisemita. Es más, tengo un hijo judío también, como mi querido amigo Ariel Umpierre, que tiene una hija israelita, judía. Bueno, yo tengo un hijo judío también. ¿Qué mejor que eso? Yo estoy contra el pueblo judío, en realidad no estoy contra el pueblo judío. Estoy contra los sionistas, que son los que provocan el desastre, la guerra, el odio, siembran el odio, la muerte, el desgarro. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, aquí estamos para eso. Pero no somos antisemitas, que quede claro, porque yo soy prosemita, soy pro-Palestina, porque Palestina tiene todo su derecho de existir donde era su tierra, donde es su tierra. Entonces, no nos olvidemos de eso. No dejemos que estos señores nos confundan y nos sigan mintiendo. Entonces es para aplaudir a Irlanda, es para aplaudir a España. El presidente español, de la forma que él habló, señores, yo no siento mucha simpatía por el señor Pedro Sánchez. Ustedes lo saben, pero esta vez el señor Pedro Sánchez dijo mucha cosa que nunca pensamos, mucha gente nunca pensó que Pedro Sánchez diría. Claro, todos decimos de ahí a la realidad, a aplicarlo, a llevarlo adelante. Bueno, hay un paso gigante. Tenemos a Estados Unidos que no acepta que estos países declaren el Estado palestino de Palestina, que lo reconozcan como Estado palestino, dicen Estados Unidos de forma unilateral. Mas no es en forma unilateral, es el mundo todo, 146 naciones que le están diciendo a Estados Unidos y a Israel y al Reino Unido que Palestina existe como Estado y que tiene que ser respetado como Estado. Y eso es lo que hay que aclarar aquí. Palestina ya era un Estado. Siempre lo fue. Mas siempre fue negado por Israel como propietario de la tierra, porque Dios los eligió a vivir en esa tierra y que esa tierra es de ellos. Que el rey David y que no sé qué historias más. Todo mentira. Mentira. Una burda mentira. Entonces, mis amigos, creo que vamos encerrando aquí, de alguna forma, todas estas últimas noticias que han llegado de último momento, en una semana y poco, todo lo que ocurrió. Y es mucha cosa.
En cuanto a Ucrania, que me estaban preguntando, recién estaba viendo aquí, hay muchachos que me están preguntando por el tema de Ucrania, cómo seguirá la cuestión, si empeora, no empeora. Yo creo que Rusia está dando los pasos que tiene que dar, sin apuro, seguro de sí mismo donde está pisando. Recuperó en lo que va del año, en estos 5 meses, casi 5 meses de lo que va de este año, recuperó casi 500 kilómetros cuadrados de territorio, lo que es mucho. Comparando al año pasado que fueron 300 kilómetros en el año pasado. Entonces, creemos que va mejorando, va acelerando un poco y no está parando, no está perdonando para nada en absoluto con los bombardeos de precisión en los lugares donde Ucrania tiene sus depósitos de municiones, de pertrechos militares, de fábricas de drones y de lugares donde se ocultan tropas de la OTAN. Sí, no nos olvidemos que está luchando contra la OTAN, no contra Ucrania, pero todo quede ahí. Entonces, mis amigos, cansado, con pocas horas de dormir porque acabo de venir de un viaje, de llegar de un viaje, más les puedo asegurar que vamos a seguir saliendo cada vez que tengamos alguna noticia importante para compartir con ustedes al respecto de lo que está, estos acontecimientos que están ocurriendo ahora, tanto sea en Israel, Ucrania, en Europa o así también en Irán. Así que gracias a mis amigos, el despertador como siempre, trayéndole lo mejor de la noticia, la mejor explicación posible, ponerlos al tanto y no se olviden ustedes de insistir, de preguntar, de buscar la noticia. No se queden con la palabra de uno, ¿ok? Por el bien de la comunicación y la información segura, contra la desinformación, seguimos nuestro trabajo desde aquí, desde nuestro rinconcito, el despertador. Hasta la próxima, mis amigos.